si habíamos el mecanismo que habíamos acordado de asumir la rectoría de las UCIs. Okay. Nosotros. Lo cual implica hacer referencia contra referencia y pago directo por ADRES. Es este. Ese ya está aquí. Va a quedar con eso. Pero ahí. Pago directo giro directo por ADRES para que podamos, digamos, equilibrar mejor. De hecho, pues, digamos, eso va a pasar muy pronto, pero a mí no me preocupa porque es que 2/3 de la ciudad los tenemos en amarillo. Lo que pasa es que como está tan concentrado lo otro, entonces cuando podamos sumar esa rectoría, hacer ese pago directo que es muy fácil porque es por un... ¿Sabes qué? Yo prefiero guardar esto. Con eso no estoy con la angustia de si se empañan, si no se empañan. ¿Qué? ¿Me hago al otro costado? Ok. ¿Ahí?
Muy buenas tardes a todos, mil gracias por acompañarnos. Estamos en el Hospital de la Universidad Nacional con el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, con el señor ministro de Salud, Fernando Ruiz, a quien le agradecemos mucho que nos acompañe. Con el señor ministro de Salud y con el Gobierno Nacional siempre coordinamos los pasos a seguir. Conversamos mutuamente, nos compartimos los balances que nuestros comités asesores, que comparten muchos de los mismos expertos, nos sugieren y nos indican. Esta semana estuvimos evaluando conjuntamente la evolución y el avance de la situación de Bogotá. Bogotá y Colombia van bien, lo hemos hecho bien, hemos salvado miles de vidas y hemos tomado las medidas necesarias. En este momento tenemos en Bogotá un problema difícil en la localidad de Kennedy. Kennedy representa hoy casi el 30% de la pandemia de coronavirus en Bogotá. Es mucho. Y tiene una tasa y una velocidad, sobre todo, de contagio demasiado alta. Tenemos que cuidar mejor a Kennedy, pero no sacrificar los logros, tanto en salud pública como en control de la pandemia, como en reactivación económica que hemos logrado en el resto de la ciudad. De manera que ese balance fue el que estuvimos haciendo. El señor ministro de Salud formalizó las recomendaciones que él, como rector del ministerio y el Comité Asesor Nacional, le recomienda a la ciudad. Y esas recomendaciones las adoptamos, obviamente, tanto vía alcaldía como a través del Ministerio del Interior, que como está establecido debe aprobar todas las medidas que se determinen en una ciudad. Señor ministro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar acá. Como Autoridad Sanitaria Nacional, a nosotros nos toca apoyarlos, ayudarlos. Claramente, según los decretos que están expedidos, la decisión de gradualidad es una decisión de los alcaldes, de los gobernadores, y en ese sentido, lo que nosotros como Ministerio de Salud establecimos fueron unos criterios de recomendación con base en una reunión que tuvimos con la señora alcaldesa, con nuestro grupo de expertos a nivel nacional, que como ella dice, en muchos se integran con los del nivel local de Bogotá, y con base en eso, la alcaldesa está tomando esta decisión frente a la ciudad. Lo que nosotros podemos decir como gobierno nacional es que Bogotá va bien, Colombia va bien. Obviamente no es el momento de cantar victoria, no es un momento en el que podamos decir que ya estamos al otro lado. Hay que actuar, como hemos dicho, esencialmente trabajando, tomando decisiones, controlando los brotes, haciendo sacrificios muchas veces, porque a veces es necesario llegar a hacer sacrificios en ciertas zonas, y que en la localidad de Kennedy evidentemente coincidimos que hay la necesidad de hacer un esfuerzo adicional, y que en la medida que ese esfuerzo sea positivo, apoyamos a toda la ciudad y a la misma localidad de Kennedy. Hay un llamado a los habitantes de la localidad a que tengamos fuerza y apoyemos este momento que es tan importante. También quiero decir que es muy importante la reactivación económica. Las cifras de desempleo que hay en el país nos preocupan, y es importante tener ese equilibrio y medir mucho ese pulso de ir dando apertura, de ir teniendo la gradualidad, de ir conteniendo, pero al mismo tiempo de dar la opción, como se hace en la ciudad, de permitir que otros sectores de la economía avancen, y en el plazo que se ha establecido desde la alcaldía del 15 de junio tomar las decisiones que sean del caso, de acuerdo con ese esfuerzo tan grande que se va a hacer para tomar muestras, para avanzar en establecer el nivel de contagio y poder, digamos, tomar decisiones con mucha más certidumbre, señora alcaldesa. Muchas gracias, señor ministro. Quisiera compartirle a la ciudadanía, al país, cómo vamos en Bogotá. Bogotá es hoy, después de Montevideo, como lo sabe el señor ministro, lo evaluamos con su comité, la ciudad que va mejor en América Latina. Cuidar a Bogotá es cuidar una ciudad metrópoli densa de 10 millones de personas como ciudad-región. Es como cuidar al tiempo a Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Cúcuta y Bucaramanga. Eso es cuidar a Bogotá.
Es un desafío muy grande, lo hemos hecho muy bien, hemos avanzado notablemente, hemos salvado miles de vidas y eso nos permite tener la más baja tasa de contagio, la más baja tasa de mortalidad después de Montevideo y la más alta tasa de recuperados en América Latina después de Montevideo. De manera que vamos bastante bien. Hemos logrado además que nunca nos colapse el sistema de salud, que como lo hablábamos con el señor ministro desde el día 1, era nuestra gran preocupación. Que no colapse. Bogotá no ha dejado de atender a un solo paciente de nada, ni de coronavirus ni de otra cosa. Los hemos logrado atender, a la mayoría en casa, en hospitalización en casa, bien atendidos, otros ya en hospital y otros en unidad de cuidados intensivos cuando así lo requieren. Tenemos un backup, ¿no? Un seguro, que es la expansión hospitalaria que hicimos en Corferias, que lo ideal es no tener que usarla nunca. Es lo ideal. El día que tengamos que usar Corferias masivamente es porque todo el resto del sistema hospitalario está completamente lleno. Por fortuna eso no nos ha ocurrido hasta hoy, esperamos que nunca nos ocurra, pero tenemos que estar preparados. Hemos crecido en un 25% en el número de UCIs disponibles en la ciudad. De hecho, estamos aquí, le agradezco también al señor vicerrector de la Universidad Nacional que nos acompaña. Estamos hoy en el hospital de la Universidad Nacional, que ha estado integrándose a la red de distrital de cuidado. Vamos a poder adicionar nuevas unidades de cuidado intensivo gracias a que tenemos este hospital disponible de común acuerdo con la Rectoría y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Eso nos permite descongestionar las UCIs del suroccidente, que tenían los niveles más preocupantes, y además habilitar 3 nuevos laboratorios para el procesamiento de pruebas que pone a disposición la Universidad Nacional, con quien estamos infinitamente agradecidos del trabajo que nos dispensa. Sigamos. Ahora bien, quisiera también mostrarles, sigamos. Como ustedes ven, Bogotá, en términos generales, en sus 19 restantes localidades, ha logrado incrementar el testeo y controlar el nivel de contagio masivo. Hay contagio, por supuesto, los casos suben todos los días, pero suben porque vamos subiendo también el número de pruebas. Claramente, la que tiene una velocidad de contagio que ya parece fuera de control es Kennedy. Es Kennedy. La diferencia es enorme. Mientras Kennedy tiene 2.412 casos positivos al día de hoy, Suba, que es la siguiente localidad, de hecho tiene más población Suba que Kennedy, son más o menos equiparables, tiene 870, o sea, tiene la cuarta parte, ¿sí? De manera que, por eso es que vamos a tomar medidas especiales en la localidad de Kennedy. Sigamos. Las UCIs, gracias a esta nueva intervención que estamos haciendo aquí en este hospital y en otros, estuvimos preocupados esta semana, señor ministro, porque nos llegó al 44% el nivel de ocupación de UCIs, habíamos logrado tenerlo entre el 30 y el 35, con el ingreso de las camas adicionales del hospital de la Universidad Nacional, que nos permitió trasladar pacientes de la red de suroccidente, volvimos a quedar en niveles más o menos del 42%, nos da mayor manejo. Bogotá ha crecido un 25% en el número de UCIs disponibles para atender COVID. Empezamos con 451, haciendo la transformación que acordamos con el Ministerio de Salud de camas a unidades de cuidado intermedio en unidades de cuidado intensivo, ya vamos en 670. De manera que hemos crecido un 25% en unidades de cuidado intensivo y mientras logremos mantener, digamos, una ocupación razonable, pues tenemos cómo atender a todo el mundo. Aquí volvimos a bajar el 42%, cosa que nos congratula. Aprovecharía para preguntarle, señor ministro, una cosa que es importante para seguir aumentando esta capacidad, que es cómo va la compra de ventiladores por parte del Gobierno Nacional. Como ya le comenté a usted, le mandé una carta hace ya 3 días, alcaldesa. Es muy importante decirlo, nosotros hemos adquirido en este momento desde el Ministerio de Salud, por esfuerzo del Ministerio de Salud, 2.767 ventiladores. 2.767. Esos 2.767 ventiladores llegarán al país desde este mes de mayo hasta el mes de septiembre. Y nosotros lo que hemos optado es entregarle a la Secretaría de Salud de Bogotá
425 sobre una estimación de 942, que era la necesidad que se había planteado inicialmente. Pero desde los que vienen desde el propio ministerio son 425. Y quiero aclarar acá, nosotros como Ministerio de Salud en este momento ya no estamos comprando ventiladores porque los va a comprar el FOME. La estimación del FOME actual es de comprar 3.000 ventiladores adicionales. De eso le corresponderá otra parte. Yo como Ministerio de Salud me comprometo con el número que le dije específicamente, que son los que ya tenemos establecidos, ya comprados, ya adquiridos, ya contratados, y si se nos cumplen los plazos de entrega, estaremos entregándolos, la mayor parte de ellos, entre los meses de junio y de julio, ¿sí? Junio y julio, no al final de julio, de junio y julio. De acuerdo. Algunos obviamente en septiembre. Entonces, con eso se pueden contar para mejorar la capacidad. Para mejorar la capacidad. Y también, perdón, alcaldesa, veo que ustedes, las entidades del distrito, privadas y públicas, también han venido aumentando su número de ventiladores, casi 80 o 100 ventiladores. Correcto. Que es un número también ya importante para poder asegurar que se tenga la capacidad suficiente. Exacto, yo me la paso explicando esto, pero aprovecho que estamos aquí en conjunto con el ministerio, porque a veces la gente cree que tener una nueva unidad de cuidado intensivo es como soplar y hacer botellas, pues es muy difícil, ¿no? Es muy costoso, no es solamente la cama, los equipos, el monitor, el ventilador, que es tal vez el equipo más complejo, que no produce Colombia. Desafortunadamente estamos haciendo un esfuerzo grande aquí en la Universidad de La Sabana, en la Universidad de Antioquia, por hacer producción nacional, pero eso se va a tomar un tiempo. Y si no tenemos más ventiladores y más UCIs, no es por falta de gestión del señor ministro de Salud ni de la alcaldía. Hemos hecho todo, hemos puesto las compras oportunas, pero justo cuando empezó esta pandemia, Europa cerró su exportación y Estados Unidos cerró su exportación. Entonces, obviamente, es un mercado internacional muy competido y yo quiero agradecer nuevamente y valorar mucho el esfuerzo que ha hecho el ministerio. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las restricciones que tenemos, pero evidentemente esas 425 UCIs, pues si hoy tenemos 670, nos van a permitir crecer casi en un 70% el número de unidades de cuidado intensivo disponibles en los meses de junio y julio. Y nosotros esperamos que el FOME, esperamos que el FOME también ya haga adquisiciones también para estos meses, cosa que podamos ir avanzando. Y además hay otro tema importante con las UCIs, que es la necesidad de recurso humano. No es solo el equipo, como usted dice, no es solo el equipo, la cama, el espacio, es tener gente entrenada, capacitada, y obviamente instituciones como la que nos encontramos son la garantía de que esto se pueda hacer, de manera que esto tiene que hacerse de manera integrada, sector público, sector privado, todos trabajando en unísono como se ha planteado en la ciudad y prácticamente en todo el país. Exactamente. El equipo humano es tan o más escaso que los ventiladores, por eso todo nuestro trabajo con las universidades, el señor ministro puede estar seguro que el personal, el espacio y los equipos necesarios para esos 425 ventiladores los tiene listos Bogotá, listos. Los hemos venido preparando y estamos listos entre la red pública, privada y universitaria. Simplemente estamos a la espera de los ventiladores, de nuevo le agradezco. Entonces, digamos, este es el balance. Estos meses que tuvimos de cuarentena, primero estricta hasta el 27 de abril, luego parcial, de ahí en adelante, claro que los hemos aprovechado. Bogotá inició con 20.000 pruebas PCR, hoy tiene 300.000 disponibles. Gracias a eso podemos hacer un testeo masivo en Kennedy y otras localidades de la ciudad para poder cuidar mejor a la gente. Crecimos 25% en UCIs, iniciamos y lideramos el inicio de la cuarentena, hemos atendido a todos los pacientes, hicimos la mayor expansión hospitalaria. Ninguna otra ciudad capital en América Latina tiene un hospital público como Corferias, eso solo lo tiene Bogotá hoy como un backup muy grande. Y vamos bien, digamos, en lo que hemos hecho. Sigamos. Ahora, ¿qué es lo que nos preocupa? Es cómo ha evolucionado semana a semana. Nosotros tenemos un control epidemiológico estricto y riguroso, siguiendo las pautas del Ministerio y de la Secretaría de Salud. Entonces, esta es la manera como ha evolucionado. Esta enfermedad empezó más concentrada hacia el nororiente de la ciudad y fue expandiéndose hacia Kennedy. Si ustedes ven, hoy en día, el resto de la ciudad está en menos rojo porque tenemos menos casos por millón de habitantes en el resto de la localidad y por el contrario empezamos a tener más recuperados, pero en Kennedy tenemos un foco
un foco de infección y alta velocidad de contagio que tenemos que tomarnos en serio, porque de lo contrario vamos a poner muchas vidas en riesgo. Una localidad como Kennedy y Bosa son equivalentes a una ciudad como Cali, ¿sí? Es de esa magnitud el desafío. E igualmente, así están concentrados los casos, pero también nos preocupa que así se van concentrando los fallecimientos. Entonces, si no tomamos medidas drásticas en Kennedy, como las que vamos a tomar hoy, pues entonces no solamente va a haber más contagios, sino a la par más fallecimiento, y no queremos eso. Sigamos. Ahora bien, miren ustedes, entre más azul esté el mapa, quiere decir que menos transmisibilidad tenemos del virus y más porcentaje de recuperados empezamos a tener. Eso es lo que está pasando, así era el mapa antes, el 16 de mayo. A hoy, a esta semana, ya cada vez el mapa, digamos, de la calle 13 hacia el norte, cada vez está más azul, porque tiene menos transmisibilidad, menos velocidad de transmisibilidad. Eso era lo que queríamos con el control. Desafortunadamente aquí, entre Bosa y Kennedy, tenemos un riesgo grande y no podemos dejar que eso se expanda a otras zonas del sur de la ciudad. Por eso vamos a tomar medidas hoy. Sigamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar Kennedy, vamos a hacer un cerco epidemiológico en toda la localidad de Kennedy. Nosotros veníamos, señor ministro, desde las últimas 2 semanas, haciendo zonas de cuidado especial, polígonos especiales a los que íbamos a hacer más testeo, más pedagogía, más control epidemiológico, pero con la reactivación económica funcionando a la par. Decretamos 14 zonas, 7 de ellas están en Kennedy. Las zonas que decretamos en otras localidades sirvieron para contener la velocidad del contagio, en Chapinero, en Suba, en Rafael Uribe, en Puente Aranda. Ha funcionado la medida de zona de cuidado especial. En Kennedy, desafortunadamente, no ha funcionado, no ha sido suficiente. Razón por la cual, a partir del lunes, en realidad a partir de este domingo a la medianoche, vamos a hacer un cerco epidemiológico de 14 días, que es lo que se necesita por cómo funciona esta propagación de este virus. Durante 14 días, del 1 al 14 de junio, la localidad de Kennedy estará cerrada. Como al principio, cuando hicimos el simulacro, totalmente restringida la movilidad, excepto para cosas realmente esenciales, salud, abastecimiento alimentario, cosas de emergencias, no más. No va a autorizarse y vamos a suspender en Kennedy todas las autorizaciones que habíamos dado de reactivación económica, se suspenden en la localidad de Kennedy. Ni establecimientos comerciales, ni empresas de manufactura, ni construcciones privadas podrán operar en estos 14 días. Necesitamos que nadie salga ni entre de la localidad de Kennedy, excepto, insisto, para las 5 actividades esenciales: salud, servicios públicos esenciales, abastecimiento, socorro o emergencias. De resto, como al principio del simulacro en Bogotá, vamos a tener cerrada la localidad. Así como no va a haber comercio formal, tampoco podemos permitir el comercio informal. Y esto es por cuidado, son 14 días de cuidado que vamos a tener en la localidad. Solo va a salir la gente que trabaja en estas 5 actividades indispensables, como hicimos al principio del simulacro. De resto, estará cerrada en cerco epidemiológico Kennedy por 14 días, desde mañana domingo a la medianoche hasta el 14 de junio. Lo otro que vamos a hacer, ¿para qué vamos a usar estos días? Yo quiero decirle a la localidad de Kennedy que es para cuidarla mejor. Vamos a duplicar el número de pruebas que estamos haciendo allá, vamos a hacer 700 pruebas diarias, con un trazado epidemiológico que nos indica por dónde va creciendo el virus. O sea, entre más positivos identifiquemos en estos 14 días, mejor, porque los podemos aislar y proteger. Pero además, al quedarnos todos en casa, eso es lo único que baja la velocidad del contagio. De hecho, ya lo probamos, hicimos 2 semanas de zonas de cuidado especial y no fue suficiente, la velocidad del contagio siguió disparada. De manera que por eso tenemos que, en la localidad de Kennedy, al tiempo testear más, pero restringir de manera casi absoluta la movilidad para que logremos bajar la velocidad del contagio. Vamos a duplicar el número de equipos de vigilancia epidemiológica que tenemos allí. Gracias a la disponibilidad de este hospital de la Universidad Nacional, logramos bajar de casi el 100% a 60, 65% la ocupación de UCIs en Kennedy, que estaba demasiado alta. Ya estaba llegando a su tope, casi al 100. De manera que eso nos da
capacidad de atender a la gente que necesite hospital o UCI allí en suroccidente. Desde el lunes en adelante será obligatorio, y esto lo hemos aprendido de otras ciudades, de Singapur, de otras ciudades, Medellín, con quien estuvimos compartiendo, Antioquia, como lo conté yo hace 8 días, y es que tenemos que registrar nuestros datos, por supuesto, de manera voluntaria y con toda la garantía de protección de datos, por supuesto. En Medellín tuvieron un impasse, un juez les ordenó que tenían que respetar la política de habeas data, de manera que aquí hemos logrado aprender y, digamos, subsanar esos problemas que se tuvo, para que en la plataforma bogotá.gov.co, Bogotá Cuidadora, que estará disponible tanto en un link en una plataforma como en una nueva aplicación para que todos los ciudadanos la bajen. Mucha gente me ha dicho en estos meses, ¿dónde pido ayuda? Si necesito ayuda porque necesito alimentación, porque necesito un mercado de los que ustedes entregan, porque quiero aplicar a Bogotá Solidaria en casa. ¿Dónde me registro para pedir ayuda? Aquí, en bogotá.gov.co, Bogotá Cuidadora. De ahora en adelante, ahí, a través de esa plataforma, nos vamos a cuidar. Nos vamos a cuidar en salud, reportando nuestros síntomas, y esta plataforma está completamente integrada con CoronaApp, de manera que son lo mismo y reportamos los mismos datos y nos cuidamos de la misma manera. Como el Ministerio del Interior estableció que todas las actividades que estén autorizadas a movilizarse deben tener una autorización que demuestre que podía salir, la autorización de movilidad segura, para que usted no tenga ningún inconveniente con la policía o con alguna autoridad de control, usted pueda demostrar que usted está en alguna de las ya 46 actividades autorizadas a funcionar. Es muy fácil, usted saca su pasaporte de movilidad segura en esta misma aplicación. Ahí pide ayuda, ahí saca el pasaporte de movilidad segura y ahí reporta sus síntomas para que lo podamos alertar en caso de que sepamos que ha tenido contacto con algún caso positivo y lo podamos testear si es necesario. Decretar cuarentena estricta en la localidad de Kennedy y además salgo de aquí, señor ministro, a Corabastos, porque Corabastos queda dentro de Kennedy. Corabastos ha sido en parte del problema, pero también en parte víctima de Kennedy. Entonces tenemos que tomar medidas especiales para Kennedy, medidas especiales para Corabastos. Con la Secretaría de Salud adoptamos, de acuerdo con el Ministerio, un protocolo de bioseguridad para esa central y salimos de aquí a reunirnos con toda la Junta Directiva de Corabastos, con el señor Ministro de Agricultura, la Gobernación de Cundinamarca, para determinar medidas especiales que vamos a tomar exclusivamente para Corabastos. La verdad que estas son las decisiones. Lo otro, que de común acuerdo hemos establecido con el señor Ministro, esto es muy importante, yo creo que esto es la primera vez que lo vamos a hacer en Colombia, pero también es la primera vez que estamos lidiando con una pandemia como esta. Y es que yo ya había anunciado que íbamos a tener en la ciudad, con base en el número de ocupación de UCIs, niveles de alerta. Mientras Bogotá tenga las UCIs de la ciudad por debajo del 50%, seguirá en alerta amarilla. En alerta amarilla tenemos privilegio, digamos, restricciones parciales al desplazamiento y aislamiento, ¿no? No es que todos podemos salir a la calle, aislamiento obligatorio conforme a los decretos del Gobierno Nacional, no hay reuniones masivas y hay medidas de autocuidado, el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento físico. Eso es suficiente si estamos en alerta amarilla. Pero si las UCI superan el 50%, es decir, si quedan entre el 51 y el 69% de ocupación en toda la ciudad, entonces, como ya estaba pasando en Kennedy, entonces hacemos control estricto, podemos hacer cuarentenas por localidad o por sectores, focalizado, para no tener que sacrificar a toda la ciudad, para hacer mejor control. Y asumimos, esta es una decisión muy importante que digo que es lo que tal vez vamos a hacer por primera vez una Secretaría de Salud, y es que con el respaldo del Ministerio de Salud, si llegamos al 51% de ocupación de UCIs, vamos a asumir la rectoría, referencia y contrarreferencia de todas las UCIs públicas y privadas de la ciudad, todas, para que no ocurra que hay UCIs disponibles, pero como no son de ciertos pacientes, de ciertas EPS o IPS, no se están usando cuando hay otros pacientes que sí las necesitan. En una pandemia y una emergencia como esta, todos tenemos que poner nuestros recursos a disposición para que se puedan usar por referencia y contrarreferencia. Obviamente,
pagándole a cada institución la disponibilidad de la UCI. Tener una UCI a disposición con su personal implica un costo para una institución. Lo que hemos acordado y está estudiando el Ministerio de Salud es que se podrá hacer un pago directo desde la ADRES a la IPS respectiva por el uso de esas UCIs, ¿verdad, señor ministro? Eso, digamos, son básicamente las normas que tendríamos si hay alerta naranja en Bogotá. ¿Y cuándo podría haber alerta roja? Cuando las UCI superen más del 70% de ocupación. Si eso ocurre, mantendríamos la rectoría de las UCIs y nos veríamos en la necesidad de volver a hacer una cuarentena general. Esperamos que no ocurra y por cómo vemos que van las cosas y por las medidas que estamos tomando, no debe ocurrir, no debe ocurrir. No debe ocurrir. Sigamos. Insisto, esta es la aplicación en la que del lunes en adelante todos los ciudadanos, todos los que estén autorizados para salir, deben registrarse aquí. Todos los ciudadanos de Bogotá, salgan o no de su casa, deben registrarse en bogotá.gov.co, Bogotá Cuidadora. Reportar sus síntomas, pedir ayuda, un subsidio, una persona, alimentación. Las microempresas que necesitan apoyo de la alcaldía, tenemos líneas de crédito en conjunto con el Gobierno Nacional, etcétera. La deben pedir por ahí. Esta Bogotá Cuidadora se vuelve la plataforma y la aplicación mediante la cual cualquier persona o microempresa en Bogotá pide ayuda, reporta los síntomas de sus empleados o reporta los síntomas personales, de manera tal que nos podamos cuidar entre todos y hacer mejor control epidemiológico, que eso también ha sido muy útil. Insisto, esto está plenamente integrado con CoronaApp, plenamente integrado. Sea que ustedes reporten sus síntomas por CoronaApp, o sea que los reporten por acá, es la misma base de datos y la misma información para control epidemiológico. Esto es solamente una idea de cómo lo van a ver. Si usted necesita pedir ayuda, mercado, alimento, algún apoyo en esta época, la pide aquí. Para reportar sus síntomas, que tiene intercambio perfecto, reportar su estado de salud con CoronaApp. Si quiere ver el mapa alrededor suyo, manzana por manzana de la ciudad, ¿dónde están las zonas de más alto riesgo para evitar pasar por allí? Aquí lo puede ver para toda la ciudad, cuadrante por cuadrante, manzana por manzana. El reporte de movilidad segura. En cualquier momento la policía le puede pedir a usted si está autorizado para salir o no. Basta con que haya reportado aquí su registro de datos y lo puede mostrar desde su teléfono en cualquier momento para que sepamos que podía movilizarse. Si necesita hacer cualquier otro trámite o servicio del distrito, también tiene aquí en los CADES virtuales y tiene aquí la información de la red de cuidado. Mucha gente ha ofrecido ayuda, no solo pide ayuda, sino la ofrece. Es una red de cuidado entre todos, aquí también la puedo ofrecer. Digamos, esta es como luce la plataforma que vamos a usar de ahora en adelante. Y este es el resumen de todo lo que vamos a hacer en Kennedy. Vamos a hacer más pruebas, más rastreo selectivo, más aislamiento, más cuidado. Obviamente sabemos que hay familias que necesitan nuestro apoyo en alimentación para poderse quedar en casa. Lo vamos a hacer, vamos a tener restricciones a la movilidad y vamos a tomar obviamente varias medidas de comunicación y de pedagogía. Estas son las medidas que hemos acordado con el Ministerio de Salud. Le quiero agradecer al señor ministro por su compañía, por su apoyo, por su consejo todo el tiempo y que no quepa duda que nosotros nunca podemos coincidir o no con algunas decisiones del Gobierno Nacional, pero nunca dejamos de trabajar de manera coordinada y respetuosa con las autoridades sanitarias como el Ministerio de Salud. Sí, alcaldesa, yo le quiero agradecer a usted esa manifestación de trabajar integradamente. Aquí todos somos corresponsables de lo que pase en la ciudad, de lo que pasa en Colombia. Aquí no es que unos asumimos las responsabilidades buenas, las que no generan problemas, y otros asumen las responsabilidades dolorosas, las que a la gente no le gustan. Somos todos corresponsables. Así es. Y esas decisiones son decisiones supremamente difíciles, donde no hay solución perfecta, donde simplemente a veces toca, como en este caso, hacer sacrificios si queremos recuperar la ciudad. No se puede ser tan restrictivo tampoco que logremos ahogar la ciudad y terminar en un problema que puede generar más hambre, más situaciones complejas, una tasa de desempleo que nos lleve a situaciones extremas, de manera que el esfuerzo que hagan los ciudadanos es también muy importante. Somos tres, somos el Estado, la ciudadanía, el sector empresarial, somos todos trabajando juntos para poder hacer lograr un destino que nos sirva a todos. Segundo mensaje, muy importante,
Las unidades de cuidado intensivo son críticas, son muy importantes, pero es muy relevante que también hagamos buen uso de las unidades de cuidado intensivo. Cuando estamos en una situación de borde como esta que tenemos en Bogotá, es absolutamente importante que toda la red hospitalaria entienda que una cama de cuidado intensivo mal utilizada es una cama de cuidado intensivo que se pierde, que no tiene sentido dejar pacientes más allá de lo que se deben dejar, que hay unas indicaciones. Nosotros expedimos desde el Ministerio de Salud la semana pasada un protocolo de cuál es el uso adecuado de una unidad de cuidado intensivo. Hay que hacer el seguimiento de eso, hay que establecer, si no, no puedo tener un paciente hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo esperando que le llegue el examen o el examen de control. Si el paciente ya tiene indicación para salir, debe salir. Que si hay una situación en la que vemos que efectivamente estamos teniendo un déficit, pues hay que restringir también cierto tipo de cirugías y procedimientos, como hemos acordado con el señor secretario, como hemos hablado con toda la red del distrito, y eso es absolutamente importante. Es corresponsabilidad, ciudadanía, sector salud y autoridades locales. Todos somos corresponsables y en ese sentido estaremos siempre dispuestos a apoyar desde el Gobierno Nacional todos los esfuerzos que se hagan en todos los entes territoriales, pero obviamente siempre en un sentido del diálogo y de que aquí estamos todos para trabajar juntos, no para generar titulares ni para estar simplemente llegándole a la gente con mensajes que no son. Simple y llanamente todos estamos, señora alcaldesa, y cuente con nosotros. Así es. Muchas gracias, señor ministro. A usted, muchas gracias. Aquí estamos trabajando juntos como siempre. Si los amigos de los medios de comunicación tienen alguna inquietud, con mucho gusto la resolvemos. Sí, tenemos varias preguntas. Karen Borges de la W pregunta, ¿cómo son las nuevas restricciones en Kennedy? ¿Qué van a hacer las personas que trabajan en otras zonas de la ciudad? ¿Y qué va a pasar con la operación de uno de los portales más importantes de Transmilenio, que es Banderas? Todos los portales de Transmilenio han funcionado y todas las estaciones todo el tiempo. Aun cuando tuvimos el simulacro al principio, que hubo una cuarentena muy estricta, todo el sistema estuvo funcionando. Aquí va a seguir funcionando, porque hay personas que viven en Kennedy que prestan servicios esenciales. Son enfermeras, son médicos, son policías, son miembros de establecimientos de socorro, necesitan salir por una emergencia médica. De manera que el sistema Transmilenio no se suspende, pero sí ninguna empresa, ningún comercio, ninguna manufactura, ninguna construcción que le habíamos dado autorización de reiniciar labores, se suspenden por los 14 días del 1 al 14 de junio, todos esos permisos, para que nadie tenga que ir a trabajar a Kennedy, y excepto que sean 5 servicios indispensables, nadie tenga que salir de Kennedy a trabajar en el resto de Bogotá. Tenemos que cuidar a Kennedy, pero no podemos sacrificar todo lo que hemos logrado en Bogotá, en reducir el contagio, en reducir la mortalidad, en controlar la velocidad del contagio, si no mantenemos a Kennedy cerrada por 14 días, que es el cerco epidemiológico que se debe hacer. José David Rodríguez de RCN Radio pregunta, ¿las otras localidades de Bogotá seguirán en cuarentena desde el lunes o qué pasará con el resto de la ciudad? ¿Habrá nuevas medidas? El resto de la ciudad se mantiene con los mismos sectores que ya se habían autorizado, todas las obras de construcción, de obra pública, empresas de manufactura, el poco comercio, digamos, que ya se había autorizado, sigue funcionando en el resto de la ciudad. Solo en Kennedy no puede operar durante 14 días. Tenemos que hacer ese sacrificio de cuarentena estricta, de restricción masiva de la movilidad y la circulación de personas en Kennedy. Ni comercio formal, excepto tiendas de víveres, excepto droguerías. En Kennedy nada podrá estar abierto del lunes 1 de junio al 14 de junio. Iván Serrano de Noticias 1 pregunta, ¿cómo evalúan la cultura ciudadana y el autocuidado en Kennedy y qué hacen las personas que tienen que trabajar en otras zonas de la ciudad? Yo quiero que entendamos que no debemos estigmatizar a los ciudadanos de Kennedy. No es que ahora les vamos a decir pues que es que ellos han sido los necios y los que no han cumplido. Hay muchos factores que pueden haber influido en que Kennedy tenga esta velocidad de contagio. No se trata de estigmatizar a los ciudadanos de la localidad de Kennedy, sino de cuidarlos mejor. Y la única probabilidad de cuidarlos mejor es tenerlos en cuarentena estricta por los próximos 14 días. Para que reduzcamos la velocidad del contagio, aumentemos la velocidad y cantidad del testeo, podamos aislar a los pacientes que encontremos, a los contactos estrechos que encontremos y reduzcamos la velocidad del contagio. No es que va a dejar de haber casos positivos,
Va a haber casos positivos, porque además entre más pruebas apliquemos, de eso se trata. Lo ideal cuando uno hace un plan de testeo es que el 100% de las pruebas le salieran, pues eso quiere decir que hizo un plan de identificación de los posibles positivos perfecto. Entonces en Kennedy va a seguir habiendo casos positivos, pero necesitamos reducir la velocidad a la cual se está propagando el contagio y por eso vamos a hacer este cerco epidemiológico, este cierre de la localidad de Kennedy por 14 días para no sacrificar al resto de Bogotá. El resto de Bogotá va bien, va muy bien. De hecho, en más de la mitad de la ciudad la velocidad del contagio viene en descenso y la tasa de recuperados viene en ascenso. Luego vamos bien, pero justamente para cuidar mejor a Kennedy, para evitar que esa velocidad del contagio se propague en el resto de las localidades, tenemos que hacer este cierre por 14 días. Pregunta Juan Roberto Vargas de Noticias Caracol, ¿cómo se va a controlar el cumplimiento de esta cuarentena en Kennedy? ¿Cómo evitar que la gente salga? ¿Cuáles son las medidas directas de la alcaldía? Bueno, primero, en buena medida la cultura ciudadana ha funcionado. No tuvimos pues que mandarle un policía a cada ciudadano al principio del simulacro. La gente entendió que era por cuidado y se quedó. Luego, la primera medida de autocuidado y de cumplimiento es la conciencia de la cultura ciudadana, pero conversamos con el Ministerio de Defensa y tenemos un refuerzo de policía y de ejército en la localidad para controlar el ingreso y salida de la localidad por las principales vías, la circulación de la ciudad, dentro de la localidad, perdón, por estos 14 días. Todas las medidas que tengamos que tomar. Si en algún momento tenemos que decretar toque de queda, por ejemplo, que no estamos empezando por ahí porque creemos que con el control de la policía, de la Secretaría de Salud y sus equipos epidemiológicos, del ejército que nos va a prestar apoyo en algunos puntos y de la conciencia ciudadana debe ser suficiente. Pero si en algún momento es necesario decretar toque de queda, toca hacerlo. Lo que sea necesario en este momento para bajar la velocidad del contagio en Kennedy, lo vamos a hacer, pero vamos a empezar con el decreto, digamos, de cuarentena estricta, la presencia de equipos epidemiológicos, de la policía. Ustedes van a ver que hay vallas, puestos de control, de ingreso y salida a la localidad de Kennedy. Es parte de lo que tenemos que hacer para poder hacer cumplir esta medida epidemiológica. Pregunta Yanelda Jaimes, ¿se va a cerrar Corabastos o cómo va a hacer la gente para abastecerse? Corabastos va a tener un corredor de ingreso y salida controlado, obviamente va a bajar mucho, no vamos a permitir ningún tipo de venta ambulante ni en Kennedy ni alrededor de Corabastos, no es posible, es un gran riesgo para los propios vendedores ambulantes y para sus familias. De hecho, vamos en este momento a Corabastos, salimos de aquí para allá para hacer las medidas específicas sobre Corabastos que vamos a tomar. Corabastos nunca se puede cerrar totalmente. Corabastos es una central de abastos no solo de Bogotá, sino de buena parte del país. Podemos hacer cierres parciales de algunas bodegas, podemos hacer disminución del personal que entra y sale. Nadie que haga venta domiciliaria, una familia, no va a poder ir a mercar a Corabastos. Corabastos es una central mayorista, no minorista, y por lo tanto ni familias ni minoristas van a poder hacer ningún tipo de transacción comercial por estos 14 días allí. Lo que es estrictamente mayorista se va a mantener. De la revista y magazine internacional Trends and People nos preguntan cuántas unidades de cuidado intensivo y respiradores hay actualmente en Bogotá y cuál es la ruta de una persona que tiene síntomas de COVID para su atención. En la totalidad de la ciudad tenemos cerca de 1.200 unidades de cuidado intensivo. 670 de ellas están dedicadas a la atención de COVID y en este momento cerca del 42-43% están ocupadas. De manera que estamos en términos generales bien, estamos expandiendo todos los días, como ya lo hemos explicado con el ministro, tenemos un plan claro de expansión, todos los días trabajamos para seguir creciendo. La ruta de alguien que tiene síntomas, esa es una medida de autocuidado, el tapabocas, lavarnos las manos, la distancia, y si tenemos síntomas, quedarnos en casa y reportarnos a la EPS respectiva que tengamos, pública o privada, para que nos hagan seguimiento y si es del caso nos tomen la prueba. Pregunta Gabriel Forero de la República, ¿las otras localidades diferentes a Kennedy tendrán aislamiento según el decreto 742 del 28 de mayo, incluyendo los centros comerciales abiertos o habrá protocolos? La recomendación que nos hizo el Ministerio de Salud y que decidimos adoptar en conjunto es no reactivar más sectores económicos, sino los que ya estaban.
el comercio que ya estaba, la manufactura que ya estaba y las construcciones que ya estaban. A partir del lunes, los centros comerciales, las peluquerías, los museos, creo que también los actualizaron, los que autorizaron ahorita, el día de ayer el señor presidente, van a empezar su registro, no pueden abrir todavía, pero van a empezar el registro de sus protocolos de bioseguridad. Nosotros vamos a empezar a vigilarlos, a verificar que se cumplan, etcétera, para ir ganando este tiempo en inscripción y en verificación y en registro de protocolos. La semana entrante, después del registro y de que hayan avanzado algunos, esperamos hacer algunos pilotos en algunos centros comerciales para ver cómo se podrían reactivar a partir del 15 de julio. Pregunta Juan Manuel Reyes de Publimetro. Se está proponiendo implementar un sistema para atender a los vendedores informales. ¿Implicará esta propuesta una apertura no oficial de las ventas informales? ¿Y cómo compensar esto con los comerciantes formales de sectores como San Victorino? En San Victorino, en la Séptima, en el 20 de julio, en la zona más comercial de Bosa, tenemos controles permanentes porque no podemos permitir aglomeración. La venta informal y el trabajo informal es una realidad de nuestra economía. No se va a registrar en ninguna parte, no pide autorización en ninguna parte, la saca a la calle a la necesidad. Nosotros, señor ministro, estamos haciendo un ejercicio de pedagogía con ellos. La Fundación Éxito nos regaló 100.000 tapabocas, lavables, de tela adecuada. Entonces los estamos entregando a población informal y de venta ambulante para que ellos también aprendan a cuidarse, a estar a distancia, a no estar aglomerados, a lavarse las manos, a usar su tapabocas, a lavarlo diariamente. Pero no podemos tener aglomeración de venta ambulante en ningún sitio como antes había, ni en la zona de Bosa, ni en el 20 de julio, ni en la Séptima, ni en San Victorino, ni en Corabastos. No podemos tener aglomeración de venta informal en ningún lugar de la ciudad y no vamos a poder tener venta informal de ningún tipo en la localidad de Kennedy en estos 14 días. Pregunta Camila Zuluaga de Blue Radio. ¿La aplicación Gabo está solamente en Android? ¿Está contemplada tenerla en otro tipo de sistemas? ¿Y cómo hacen las personas que, por ejemplo, no tienen teléfonos inteligentes? Se pueden registrar, por eso no dependen, las vamos a poner en todas las plataformas, por ahora está en Android, pero también pueden entrar directamente al link, no necesitan tener un teléfono inteligente, sino en cualquier momento que puedan tener datos desde cualquier teléfono o una plataforma, entran a la plataforma de la alcaldía. Vamos a poner a disposición también un teléfono, la línea 195 muy seguramente, a la que la gente, si no tiene cómo, nos llama y se registra telefónicamente y nosotros la registramos. De manera que a través de la línea 195 lo puede hacer telefónicamente o a través de la plataforma lo puede hacer en cualquier computador o a través de su teléfono inteligente baja la aplicación. La última pregunta nos la hacen del portal de Noticias Directo Online. Las iglesias cristianas han enviado una solicitud de apertura de actividades en templos y con una propuesta de protocolo de bioseguridad. ¿Qué opinan al respecto y si hay algún plan de la alcaldía para este sector? Lo que acordamos con el Ministerio de Salud y con el Gobierno Nacional es que hasta el 15 de junio no vamos a abrir ninguna actividad adicional, ni centros comerciales, ni peluquerías, ni iglesias, ninguna de las que el Gobierno Nacional autorizó en esta semana. Esas actividades pueden empezar su registro en la plataforma de reactivación económica de la alcaldía desde ya, para no perder tiempo, para que vayamos avanzando en el registro de protocolos de bioseguridad, en que nosotros los verifiquemos y les podamos dar la certificación. La próxima semana vamos a empezar a hacer algunos pilotos de centros comerciales y solo hasta después del 15 de junio, de común acuerdo lo hemos determinado, señor ministro, reabriremos otros sectores. Sí, yo creo que hoy tendremos el 15 de junio una nueva reunión con comité de expertos y esperamos que eso dé la posibilidad de abrir nuevos espacios, de que si hemos logrado los objetivos como estamos apostando en el señor alcaldesa, lo logremos y hay que hacer ese esfuerzo por lograrlo para poder darle oxígeno y dar respiración a la ciudad para que volvamos a vivir, no como uno quisiera, pero por lo menos ir generando una gradualidad. Yo quiero en todo caso destacar que también este cierre parcial de Kennedy solamente lo estamos haciendo, señor ministro, el 60% de las empresas que se han reactivado en Colombia están en Bogotá. Claro. 400.000 empleos se han reactivado en Bogotá. Entonces no podemos sacrificar lo que hemos ido avanzando de empleo, ¿sí?, por una localidad que tiene un problema difícil.
Vamos a concentrarnos entonces en el cierre y cerco epidemiológico, en el testeo y cuidado de esa localidad para que el resto de la ciudad pueda seguir operando. De lo contrario, el sacrificio económico es muy fuerte, pero además es innecesario en este momento. Las medidas hay que tomarlas basadas en evidencia, rigurosamente y lo más metódicamente de acuerdo a la necesidad. En este momento, la necesidad es Kennedy. En este momento, la necesidad era ampliar el cupo de laboratorios. Con la Universidad Nacional lo hemos hecho. Era descongestionar la red hospitalaria y de UCIs de Kennedy. Con este hospital de la Universidad Nacional lo hemos hecho. De manera que estén seguros que siempre, de común acuerdo con el Ministerio de Salud, vamos a hacer lo que nos dé mayor impacto de cuidado y menor impacto negativo en el tema de empleo, porque es nuestro común interés que podamos avanzar en proteger la vida y en proteger el empleo tanto como podamos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. El secretario de Salud, al director del hospital, muchas gracias por acompañarnos. ¿Por qué no nos cuentas de esta institución maravillosa? Muchas gracias. Un gusto, alcaldesa, bienvenida, y aquí estamos a la orden para apoyar siempre. Cuéntanos cuántas camas y cuántas UCIs tiene a disposición este hospital. Tiene en total 230 camas, de esas 32 de cuidado intensivo, 15 de cuidado intermedio, que podemos convertir rápidamente en cuidado intensivo. Exacto, entonces gracias a esa capacidad adicional podemos descongestionar el suroccidente, cosa que le agradecemos mucho, además es con el señor vicerrector. Tenemos 3 nuevos laboratorios, ¿verdad? ¿Por qué no nos cuenta, señor vicerrector, sobre los 3 laboratorios? Hablamos de los laboratorios de pruebas. Sí. Estamos en habilitación de 3 laboratorios de pruebas, laboratorios que trabajan con un proyecto con el Max Planck, que se han girado a poder hacer pruebas, y un laboratorio en la Facultad de Medicina que esperamos que empiecen a trabajar también en esta semana que viene. Exactamente, entonces esa es una gran noticia para Bogotá, que nadie tenga duda que aquí trabajamos día y noche por mejorar la capacidad de la ciudad en control epidemiológico que hace nuestra Secretaría de Salud, en toda la red pública, en la red universitaria y también en la red privada para trabajar de conjunto. Alejandro, si quieres terminar. No, alcaldesa, yo creo que pues son decisiones que se tienen que tomar, algunas de ellas más duras que otras. No desconocemos el sacrificio que ello significa, pero estamos absolutamente convencidos, con los datos que se han expuesto, que no tenemos ninguna otra opción. Si hubiera otra opción asumiríamos. Ministro, solamente el confinamiento social nos ha permitido disminuir la tasa de contagio. De modo que cuando tenemos una situación tan particular como la de esta localidad, es nuestra obligación tomar esta decisión, por doloroso que ello sea, pero con el propósito fundamental de cuidar a la gente de Kennedy. Vamos a proteger a Kennedy de manera mucho más intensa para poder cuidar a la gente de Kennedy y, por supuesto, cuidar al resto de la ciudad. Sí, también es importante decir que desde el Gobierno Nacional hemos ido dando apertura gradual a ciertos grupos sociales, a los niños menores de 5 años, a los jóvenes, a los mayores de 70 años. Todo esto hace parte de un proceso de gradualidad en el cual todos vamos ganando en la medida que vamos recuperando el espacio público, vamos recuperando la confianza y las actividades sociales, productivas y culturales que tendremos que retomar. Muchas Termino gracias, con el mismo alcaldesa. mensaje que llevamos diciéndole a la ciudadanía de Bogotá en las últimas semanas. Si nos cuidamos, lo logramos. Si entre todos nos cuidamos, si nos corregimos con afecto cuando vemos a alguien que no lleva el tapabocas o no lo lleva bien puesto en la calle, si le regalamos tal vez el que nos compramos y no hemos usado y lo tenemos a mano, si insistimos en el tema de distanciamiento social, de lavado de manos, si todo el que tenga síntomas se queda en casa, si el lunes en adelante todos se registran en la plataforma bogotá.gov.co, Bogotá Cuidadora, entre todos nos vamos a poder cuidar mejor. Si nos cuidamos, lo logramos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. En Capital, nuestra pantalla le apuesta al cambio. A tener una relación distinta con el planeta. A comprometernos a transformar nuestros hábitos.
a crear conciencia para proteger la naturaleza. Celebramos el Día del Medio Ambiente con un homenaje a la fauna y flora de Bogotá región. Presentamos el documental Vecinos Inesperados, el viernes 5 de junio a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche. En Cultura en Casa, solo aquí en Capital.